Bienvenidos alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar con el tema de clases de repaso. El día de hoy vamos a repasar la temática asociada con la medición de caudal por el método de presión diferencial, que es de los que más se utilizan. Primero, pues hay que establecer las características de lo que es el caudal cuando va a través de una tubería. Cuando va el caudal a través de una tubería, tiene una energía total debido a ese movimiento que se forma por la suma de la energía del movimiento, es decir, la presión dinámica, más la presión debido al confinamiento dentro de la tubería, es decir, la presión estática. Entonces, esa presión total en el momento en que las moléculas del fluido se detengan. Si el fluido deja de moverse, desaparece la presión dinámica, pero debido al confinamiento dentro de la tubería sigue teniendo presión estática o presión manométrica. O sea, las moléculas hacen presión unas contra otras dentro de la tubería y por eso podemos dar una lectura. Ahora, cuando hablamos de los elementos primarios para medición de flujo, para los llamados restrictores para flujo, tenemos dos diseños de esos restrictores. Hay un diseño de restrictores que está específicamente fabricado para producir una diferencia de presiones en la presión estática y que esa diferencia de presiones pueda ser leída. Pero hay otro grupo de restrictores los cuales se encargan de leer esas dos presiones que mencionamos que ya trae por naturaleza el fluido cuando se mueve, que son la presión dinámica y la presión estática. Esos otros restrictores pueden leer esas dos presiones sin provocar una intencionalmente diferencia en lo que es la presión estática. Entonces vamos a empezar hablando de lo que son los dispositivos que producen esa diferencial en la presión estática. Y que esa diferencial en la presión estática ayude a reflejar indirectamente el comportamiento del caudal. Entonces aquí vamos a analizar primero el hecho de ubicar un restrictor de caudal. ¿El propósito cuál es? Decíamos ahorita, producir una diferencia en la presión estática. Y eso se refleja en el manejo de la energía que trae el caudal, ya que el caudal, cuando trae cierta velocidad, esa velocidad se va a frenar debido precisamente a la restricción. La restricción va a hacer que se frene la velocidad de las moléculas del fluido y al frenarse va a hacer que la presión estática aumente, pero que su energía cinética disminuya o su presión dinámica, digamos, disminuya. ¿Qué pasa cuando las moléculas pasan por el orificio de salida de lo que es el restrictor? Bueno, pues las moléculas se aceleran, agarran velocidad, y al agarrar velocidad y alejarse rápidamente de ese punto, pues generan una depresión o una baja en la presión en esa zona. Y ese es precisamente el efecto que se busca, que aquí las moléculas se estén acumulando para que suba la presión estática y que aquí, después del orificio, las moléculas se aceleren, se muevan a más velocidad, provocando precisamente una presión negativa, una baja en la presión estática. ¿Qué ocurriría si el fluido no se mueve? Si el fluido no se moviera, de este lado, del lado de alta presión, no se estarían acumulando las moléculas del fluido. Y tampoco de este lado se estarían alejando rápidamente. Es decir, que si leyéramos la presión cuando no se mueve el fluido, la presión estática antes y después del restrictor sería exactamente la misma. Pero tan pronto como las moléculas se empiecen a mover, se va a empezar a manifestar este efecto de que suba la presión en el lado de donde llega el fluido y que se manifieste una caída de presión del lado donde se están alejando las moléculas del fluido. Y a medida que va ganando más velocidad el fluido del proceso, va a hacer que sea más notoria esa diferencial.
¿Por qué? Pues porque se estarían acumulando más rápidamente moléculas en el lado de alta y más rápido se estarían alejando en el lado de abajo. Entonces, a mayor cantidad de caudal, mayor es la diferencial de presión estática. Y así sucesivamente hasta que se alcance la presión máxima cuando el fluido llegue a su máxima velocidad. Cuando ya llegue el caudal a ser el valor más alto, la diferencial también va a llegar a su valor más alto. Precisamente por eso se utiliza como señal que representa el comportamiento del flujo. Pero para que sea una señal más exacta a lo que es el comportamiento del flujo, a esa diferencial se le tiene que sacar la raíz cuadrada de la diferencial, para que quede ahora sí sin el factor cuadrático específicamente el comportamiento del flujo. Y eso se hace a veces en el instrumento receptor inmediato o a veces se hace en los instrumentos receptores que formen parte del lazo de control, que precisamente el objetivo es diferente. A veces simplemente decimos, bueno, hay que ver si hay flujo o no hay flujo, pero el propósito más amplio, digamos, es poder formar un sistema de control de lazo cerrado con el registro de los datos. Ese sería el propósito más específico en el uso de esos restrictores. Entonces, al usar el restrictor, se lee la presión diferencial y se forma con esto un sistema de control de lazo cerrado. Ese es el objetivo más importante o el más completo, formar ese sistema de control de lazo cerrado. Entonces ahí en el diagrama pues tenemos la ubicación del restrictor, la lectura de la señal diferencial en un instrumento transmisor para flujo, un transmisor de presión para presión diferencial aplicado en la medición de flujo. Luego el instrumento va a convertir la señal de la presión diferencial en una señal de control de 3 a 15 PSI y se la va a hacer llegar al registrador y al controlador del proceso, que se van a encargar de interpretar ese dato como el valor actual de la variable para grabar los cambios de la variable o para comparar ese valor actual contra el punto al que se quiere que trabaje el caudal, el punto de referencia o el sector. De esa comparativa que hace el controlador, produce la señal de error, que es la señal de error es la diferencia entre el valor actual de la variable, la diferencia con respecto al sector. Entonces se hace el cálculo, se genera la señal de error y eso se utiliza para manipular la señal de control que va hacia la válvula, la cual la señal de control le puede ordenar a la válvula que abra más para que pase más caudal, que cierre más para que pase menos caudal, o que si es el valor correcto del caudal, que mantenga la posición de apertura. Pero todo el tiempo pues, va a estar generando una señal de control, una señal que diga abre más, cierra más o mantén la condición presente en ese momento del caudal. Entonces, ese es el propósito, formar ese sistema de control de lazo cerrado proporcional a lo que está leyendo. Entonces, ese es pues el objetivo. Ahora, en cuanto a los restrictores, mencionábamos que hay varios tipos de restrictores. Por ejemplo, la placa orificio es un tipo de restrictor. La manual se utiliza en un orificio concéntrico cuando son fluidos líquidos, cuando son fluidos con sólidos en suspensión, pues los sólidos tenderían a chocar con la placa y luego ir tapando el diámetro al incrustarse. Entonces, al practicar estos orificios fuera de centro o segmentados, las partículas de suciedad golpean en la parte alta y no obstruyen el orificio. Entonces, esa es la condición de estos diseños.
un disco de acero inoxidable, también puede llevar orificios de purga para el caso de que un líquido se volatice fácilmente, o para el caso de que un gas se condense con cierta facilidad y evitar que el condensado presurice de más el lado de alta, o en este caso, para lo que es un gas, evitar que los gases de la volatización aumenten la presión en el lado de alta, indicando ese incremento de presión extra, un valor que pudiera confundirse con el hecho de que esté circulando más caudal. Entonces, este orificio de purga libera la presión debido a el vapor de líquido, o en este otro caso, debido a la condensación de líquido. Entonces, este sería un factor inadecuado que haría que se metiera una señal de presión más alta, indicando como si hubiera más caudal, sino que hay un cambio en la estructura física del fluido. Entonces, para evitar esa señal de error, se practican los orificios de purga y que ese gas pase libre sin generar presión, o ese condensado pase libre sin generar presión. Las pequeñas, las placas se utilizan para que no le robe tanta energía al sistema, para evitar pérdidas de presión inadecuadas por el receptor. Los elementos primarios de caudal utilizan las bridas como el sistema preferible de montaje de tuberías. La señal de presión diferencial puede ser leída sobre las bridas o alejado de las bridas. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues porque el instrumento que va a leer la presión diferencial puede tener diferente rango de trabajo. Entonces, según el rango de trabajo de la presión diferencial que va a leer el instrumento, puede leer diferenciales altas, medianas o diferenciales bajas. Entonces, si el instrumento va a leer una presión diferencial muy pequeña, necesitamos alejar los puntos de lectura de la presión diferencial para quitarles señal diferencial y caer en el rango del instrumento. Pero si el instrumento tiene un rango de trabajo de presión diferencial alto, pues se puede conectar directamente a las bridas, lo cual lo vemos más específico en esta gráfica. En esta gráfica vemos que la presión, cuando estamos muy lejos de vemos que la diferencial de presiones es muy parecida. Entonces, si vemos aquí la diferencial de presiones que hay, está roja a este extremo, casi están de la misma altura de presión. Pero si nos acercamos a la zona donde está la planta inicio, vemos que ahora hay una diferencia un poco mayor en esa zona. Si nos movemos un poco más al medio, pues vemos que esta señal ya es un poco todavía más diferencia. Y luego, si nos acercamos todavía más, vemos que esta diferencia va aumentando hasta que se hace de plano ya muy notoria en este punto. Ya la diferencia de presiones ya es muy alta o muy notoria. Aquí todavía la diferencial es mayor y aquí todavía la diferencia de presiones es más alta. Es decir, si hacemos la lectura de la brida, la diferencia de presiones es muy alta. Y si hacemos la toma de diferencia de presiones lejos, la diferencia de presiones es baja. Entonces hay instrumentos que pueden leer diferenciales de presiones pequeñas y hay otros que pueden leer diferencia de presiones altas. Entonces los instrumentos que van a estar colocados para una lectura de toma de señal de presión diferencial en la brida significa que su rango de lectura para la diferencial de presiones es alto. Y
quiere decir que su diferencial de presiones, su rango de lectura del diferencial es un rango moderado, o que puede hacer cuando se aleja mucho la señal de la lectura de la presión diferencial del instrumento, quiere decir que el instrumento lee una diferencial de presiones muy pequeña. Por eso estas diferentes tomas de la lectura de la presión diferencial, que se llaman tomas de señal. Entonces tenemos una toma de señal que se llama toma de tuberías, otra que se llama toma de B contracta, y otra que se llama toma de bridas. Y el hecho de que existan esas diferencias es por el rango de la lectura de la diferencial de presión. Los elementos primarios para la presión diferencial, hay algunos diseños en forma de cono, el cual el propósito es de que las moléculas del fluido entren suavemente a la restricción, evitando el choque con la placa orificio, y eso hace que le robe menos energía al sistema, pero que el costo de fabricación sea más alto, porque va a ser más material el que se utilice para hacer el cono. Va a ser un instrumento más preciso, le va a robar menos energía al sistema, pero va a ser un poco más caro. Algo igual ocurre con el tubo Venturi, que es un doble cono, un cono para entrar y otro cono para salir, para que las moléculas vayan más estables y no se friccionen ni en la entrada ni en la salida, provocando una pérdida de presión muy pequeña, siendo este el instrumento de lectura, el elemento primario de mayor precisión, pero de más costo, porque todo esto debe estar fabricado de acero inoxidable. Y hasta ahí serían los dispositivos que producen una presión diferencial estática en la tubería. Pero hay otros dispositivos que leen la presión diferencial que mencionábamos al principio, la diferencia entre la presión estática y la presión dinámica del fluido. Entonces, hay un tubo de lectura para el total de la presión dinámica más estática, y otro tubo para leer la presión estática o manómetro. Ese tubo anterior es el tubo Pitot, y este es el tubo Anuba, que tiene también orificios para leer el total de la presión estática y dinámica, la energía total, y un orificio en un tubo pequeño que va en el centro para leer la presión manométrica o estática. Vamos a echar un vistazo con la forma física de esos dispositivos. Aquí tenemos un tablero que nos muestra la forma física de los dispositivos. Por ejemplo, aquí está la brida con su sistema de montaje, la brida con la placa de inicio. Vemos también la forma física de cómo sería una tobera, la forma física de cómo sería un tubo Venturi, que sería un cono de acero inoxidable o un doble cono también de acero inoxidable, que es el material de la placa. Entonces, es una representación de la forma física de esos dispositivos. Luego acá tenemos el tubo Anuba, donde vemos por un lado los orificios para la lectura de la dinámica, y por el contraflujo un tubo que va al centro para leer la presión estática o manómetro. Pero el propósito aquí, en este caso del tubo Anuba, no es producir una presión diferencial, sino leer directamente la diferencia de presiones de la dinámica y la presión dinámica debido al viaje del fluido, la energía total y la energía estática. Vemos también, por ejemplo, aquí ya no del método de presión diferencial, de área variable vemos a un rotámetro
posición del acomodo dentro de la tubería va a registrar el peso o empuje del caudal directamente sobre el tubo de medición. Es decir, que estaría diseñado este sistema para leer la presión dinámica específicamente. Vamos a hacer un acercamiento a esa escala. Entonces ahí vemos, pues básicamente es un manómetro, pero en unidades de galón por minuto, multiplicado por un factor ahí de 100. Entonces, donde dice 20 sería 20%, en 40% galones por minuto. Pero toda la estructura es un diseño de un manómetro, porque el tubo de medición iría en dirección de donde venga el fluido. Aquí también vemos un medidor magnético de turbina, unas paletas imantadas y por dentro una bobina que va a generar un voltaje como si fuese un tacogenerador para leer pues la cantidad de energía que se genere al momento de que el fluido se esté desplazando. Entonces este es pues un tablero que resume ahí varios de los conceptos asociados con la medición del caudal. También tenemos ahí lo que es el rectificador de caudal. Hay que recordar que el método de presión diferencial sirve para la lectura en donde no haya turbulencia en el caudal. Pero si hay turbulencia en el caudal y se necesita poner el equipo de medición, se debe de corregir la turbulencia en el flujo del fluido para convertirlo en flujo laminar utilizando los rectificadores, que no son más que mangas de tubería con tubos de diámetro más pequeño en el interior, que si el fluido viene por remolinos, cuando llegue a esa manga de tubería, el fluido tiene que meterse por cada uno de sus tubos, entonces la turbulencia se anula y el fluido se vuelve otra vez laminar. Y así el flujo laminar puede llegar al equipo de medición donde estén los elementos primarios de los que hemos estado hablando. Entonces, esta clase de hoy, o esta sección 3 de la clase, fue para repasar lo que es la medición de caudal. Y así seguiremos estos días repasando ciertos temas específicos que ustedes pues van a complementar leyendo en los apuntes de la guía. Por ahí en la guía de estudio para el examen de graduación tienen ustedes ahí pues, las preguntas asociadas con estos temas, y de ahí pues me estoy basando para poder dar esta clase. Entonces hasta aquí terminaremos por el día de hoy, y mañana continuamos con otra sección asociada con esas guías finales y los temas de esas guías finales. Entonces hasta aquí le dejamos y mañana continuamos. Cualquier pregunta que tengan acerca de lo que hemos visto en las clases de repaso o de lo que tenemos marcado en las guías finales para estudiar, les voy a pedir que me lo hagan llegar ahí al WhatsApp o al correo electrónico para poder